El Estadio Vicente Calderón, el alma colchonera que late en la memoria. Hay lugares que trascienden el ladrillo y el cemento, que se convierten en algo más, un refugio, un grito, un latido. El Estadio Vicente Calderón fue eso y mucho más, para generaciones de aficionados del Atlético de Madrid. Erguido a orillas del río Manzanares, este coloso de gradas empinadas y hormigón no solo albergó fútbol, fue el escenario de sueños, lágrimas y una pasión indomable que aún resuena en el alma de los colchoneros, aunque sus puertas cerraran para siempre en 2017. El nacimiento de un gigante. El Vicente Calderón abrió sus puertas el 2 de octubre de 1966. Pero su historia comenzó mucho antes. El viejo Estadio Metropolitano, con su encanto nostálgico, se había quedado pequeño para un club que crecía a pasos agigantados. Madrid, una ciudad en plena transformación, exigía un recinto a la altura de las ambiciones rojiblancas. Fue entonces cuando Javier Barroso, arquitecto, exjugador y expresidente del club, junto al ingeniero Miguel Ángel García Lomas, dio vida a un proyecto que cambiaría para siempre el destino del Atleti. El estadio se alzó en el barrio de Arganzuela, abrazado por el serpenteante río Manzanares. Su diseño era audaz, casi poético. Una grada principal que se elevaba como un trono sobre la autovía M30, esa arteria urbana que pasaba por debajo, como si el fútbol reinara sobre el caos de la ciudad. La M30 pasando por debajo del estadio era una de sus grandes señas de identidad. Pocos estadios del mundo cuentan con esta característica y ninguno que tenga con una vía de circulación tan importante y transitada. Con capacidad para más de 62.000 almas, el recinto bautizado inicialmente como Estadio Manzanares era un titán de su tiempo, un lugar donde el rugido de la afición podía hacer temblar el suelo. En 1971, tras la muerte de Vicente Calderón, el hombre que con su visión y tenacidad había hecho posible este sueño, el estadio recibió su nombre definitivo. No fue solo un cambio de placa, fue un homenaje a un líder que entendió que el Atlético necesitaba un templo donde su pueblo pudiera sentirse invencible. El corazón de una pasión. Entrar al Vicente Calderón era como cruzar un umbral hacia otro mundo. Las gradas, empinadas y cercanas al césped, envolvían el campo en un abrazo feroz. Desde el fondo sur, donde los hinchas más apasionados alzaban sus bufandas y entonaban cánticos que cortaban el aire, hasta la tribuna, donde familias enteras compartían el ritual de cada partido. El estadio era un hervidero de emociones. El olor a césped húmedo, el eco de los tambores, el crujir de las pipas bajo los pies. Todo formaba parte de una liturgia que ningún colchonero olvidará jamás. Aquí el Atlético forjó su leyenda. En 1970, bajo los focos del Calderón, el equipo levantó la Liga Española, un título que resonó como un grito de orgullo en las calles de Madrid. 4 años después, en 1974, el estadio se vistió de gala para la final de la Copa de Europa contra el Bayern de Múnich. Aunque la victoria se escapó en un cruel desenlace, el gol de Luis Aragonés en aquel partido, un derechazo que aún retumba en la memoria, convirtió al Calderón en un símbolo de resistencia, de esa garra que define al Atleti. Las noches europeas eran magia pura. El rugido de la grada silenciaba a los rivales, y el césped del Manzanares se convertía en un campo de batalla donde el Atlético, vestido de rojo y blanco, peleaba hasta el último aliento. ¿Quién no recuerda la remontada de 1997 contra el PAOK en la UEFA, con un 5-2 que hizo estallar las gradas? O las victorias contra el Real Madrid, ese eterno rival que sabían a gloria en casa. El Calderón era una fortaleza, un lugar donde lo imposible se hacía realidad. No solo para el Atleti fue importante el estadio. En 1982, el mundo posó sus ojos en él durante la Copa del Mundo, cuando acogió 3 partidos de la fase de grupos. Las finales de la Copa del Rey resonaron entre sus muros, y hasta las estrellas del rock, los Rolling Stones, U2, Madonna, AC/DC, Michael Jackson, Coldplay y muchas estrellas más subieron al escenario montado sobre su césped, atraídas por la energía única de un lugar que vibraba con vida, el ocaso de un titán. Pero el tiempo no perdona, ni siquiera a los gigantes. Con los años, sus gradas e instalaciones testigos de tantas gestas no cumplían con las exigencias modernas.
la falta de espacio para crecer, aprisionado entre la ciudad y el río, y la futura construcción de un estadio olímpico para Madrid, Olimpiadas que nunca llegaron. Todo señalaba que el final estaba cerca. Los hinchas lo sabían, pero se aferraban a cada partido como si fuera el último. El traslado al nuevo Metropolitano, un estadio nuevo y deslumbrante en el este de Madrid, se anunció como un paso hacia el futuro. Sin embargo, para muchos, dejar el Calderón era como abandonar un pedazo del alma. El 21 de mayo de 2017, el telón cayó con un partido de liga contra el Athletic Club. El Atleti ganó 3-1 y el pitido final desató un mar de lágrimas. Los jugadores se despidieron 1-1, las bufandas ondeaban al viento y los cánticos se alzaron como un lamento desgarrador. Esa noche el Manzanares se llevó consigo el eco de 51 años de historia. La demolición llegó en 2019. Ver caer al Calderón fue como presenciar la pérdida de un amigo querido. Las excavadoras arrancaron sus gradas, pero no pudieron borrar las huellas de los goles de Falcao, las paradas de Abel o las carreras de Torres en la que siempre será su casa. En su lugar hoy hay un parque que lleva el nombre de Parque Atlético de Madrid. El nombre del parque es la única referencia que queda al templo que allí hubo, además de una triste y deprimente placa. Nada más, usar y tirar. Así son las cosas en los tiempos que corren. Leyendas que pisaron el Manzanares. El Vicente Calderón no solo fue el hogar del Atlético de Madrid, fue un escenario donde leyendas del fútbol, tanto colchoneras como rivales, dejaron su impronta eterna. Sus nombres resuenan como ecos en las gradas vacías, y sus hazañas siguen vivas en las historias que los aficionados se cuentan de generación en generación. Luis Aragonés. Si hay un nombre que encarna el espíritu del Calderón, es el de Luis. El sabio de Hortaleza no solo fue un ídolo como jugador, sino también como entrenador. Como futbolista, marcó aquel gol inolvidable en la final de la Copa de Europa de 1974. Un disparo que atravesó el alma del Bayern y levantó al estadio en un delirio colectivo. Años después, desde el banquillo, lideró al Atleti a títulos y forjó la garra que aún define al club. Cada rincón del Calderón lleva su huella. Adelardo Rodríguez. El alma del Atlético en los 60 y 70. Adelardo disputó más partidos con la rojiblanca que nadie en la historia del club. En el Calderón, sus carreras incansables y su entrega total hicieron vibrar las gradas. Fue el capitán de la Liga de 1970. Y su elegancia sencilla lo convirtió en un símbolo de la humildad colchonera. Fernando Torres. El niño regresó al Calderón en 2015 como hijo pródigo. Criado en la cantera atlética, su conexión con el estadio era visceral. Sus goles, como aquel doblete contra el Barcelona en la Copa del Rey de 2016, desataron erupciones de alegría que aún resuenan. En su despedida, en 2017, las lágrimas de Torres fueron las de toda una afición que lo veía como uno de los suyos. Radamel Falcao. El tigre rugió en el Calderón como pocos. Entre 2011 y 2013, sus goles acrobáticos y su instinto depredador llevaron al Atleti a la Europa League y la Supercopa de Europa. Paulo Futre. El portugués llegó en 1987 como un huracán de talento. Su regate endiablado y su carisma iluminaron el Calderón en una época difícil para el club. Su gol en la final de la Copa del Rey de 1992 contra el Real Madrid sigue siendo un himno de resistencia para los colchoneros. Pero no solo los rojiblancos dejaron su marca. El Calderón también fue testigo de leyendas rivales que desafiaron su fortaleza. Johan Cruyff, con su elegancia inalcanzable, deslumbró en los duelos contra el Barcelona, haciendo callar momentáneamente a la grada con su genialidad. Alfredo Di Stéfano y Francisco Gento, íconos del Real Madrid, pisaron el césped del Manzanares en derbis cargados de tensión. Diego Maradona, en su visita con el Napoli en 1988, dejó destellos de su magia. Cada uno de estos gigantes, amigos o enemigos, contribuyó a la mitología del estadio, haciendo de cada encuentro un capítulo inolvidable. Un legado que no muere. El Vicente Calderón no era solo un estadio, era un sentimiento. Era el frío de las noches de invierno en la grada, el calor de un gol en el último minuto, el abrazo de un desconocido cuando el Atleti remontaba. Era el olor a cerveza y a esperanza,
El sonido del Frente Atlético gritando «¡Vamos, dale, Atleti!», mientras el río Manzanares fluía tranquilo a sus pies. Era, en esencia, el reflejo de un club que nunca se rinde, que lleva el sufrimiento y la gloria tatuados en la piel. Hoy, el Metropolitano brilla con su modernidad, pero no tiene el alma curtida del Calderón. Eso es algo que los años y el paso de generaciones de colchoneros puede igualar. Los veteranos lo dicen con nostalgia. Allí se vivía el fútbol de verdad. Porque el Vicente Calderón no era solo un estadio, era un templo, un coliseo.